El día de hoy, el día de hoy vamos a ver lo que sería la Primera Guerra Mundial, principalmente las causas y las consecuencias. Obviamente con la profesora Beatriz, que hoy vuelve con sus juegos, con sus actividades en el inicio de las clases, y con su servidor. El objetivo va a ser identificar causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Más que las características de la guerra en sí, tenemos que identificar las causas y las consecuencias, es decir, qué la provoca y qué provoca la guerra para después. La vamos a dividir en altas partes, pero no son tan largas para que no se preocupen. La primera sería la actividad de la profesora. Luego, ¿qué fue la Gran Guerra? ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra? ¿Cuáles fueron las alianzas que se dieron? ¿Cuál es el motivo por qué se detona la guerra? ¿Cuáles son las consecuencias de la Gran Guerra? El Tratado de Versalles como una consecuencia aparte por la importancia que tiene para después. Y finalmente el cierre y una breve reflexión para tener en cuenta. Todo Felipe, Dígame. agrande un poquito la pantalla que no se ve muy bien. No se escuchó bien. Escuchó Que, cortado. que agrande un poquito, agranden un poquito la pantalla, que no se ve muy bien, por favor. Ya. Sí, no, ningún problema. Ok. Ahí está el máximo. No puedo más que eso. Sí, ahora se ve bien, profe. Ya. Ya, ahora sí, buenas noches. Bueno, como les comentaba el profesor, vamos a realizar nuevamente nuestras actividades de resumen, ¿cierto?, de la clase anterior. En esta ocasión les presento un juego bastante conocido, lo sé, a lo mejor un poco plagiado por ahí, el juego Among Us, pero hoy lo adecuamos a nuestra actividad, ¿cierto?, que es la que nos compete, que es la materia que vimos la semana pasada. Necesito 2 participantes para este juego. Por favor, rapidito. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Recuerden que esto nos suma décimas para las próximas notas, así que necesito 2 participantes. Que prendan su micrófono o me escriban en el chat. Chicos, ¿me escuchan? ¿Profesor? Sí, sí se escucha. Ya, necesito 2 participantes. Vamos, rapidito, para que podamos hacer la clase. Esto es Danilo, sobre la materia de la clase anterior, que vimos colonialismo e imperialismo. Vamos, a ver cómo estamos recordando. Yo. Ya, Bruno, ¿tú? Sí. Ya, sí. el Bruno y el Danilo. Ya, vamos. Vamos a jugar, vamos. Ya, pregunta 1, Bruno. ¿Qué es el colonialismo? Vamos. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿A, B o C? Vamos, que se nos acaba el tiempo. Sí, profe. A ver, veamos, profe. Oh, no era la C. Oh. Vamos, no es la C. ¿Cuál crees tú de la A a la B? Léala, lea. Recuerden, colonialismo. B. Ya, ¿ven? La dominación territorial de países hacia países subdesarrollados. Muy bien, es así. Vamos con la siguiente. Número 2. Vamos. Danilo. Vamos, Danilo. ¿Qué es el imperialismo, Danilo? Vamos, Danilo. Danos tu respuesta, Danilo. A ver. A ver, profesor. Chuta, y a ver, vamos
a ver la respuesta correcta. Vamos, ¿cuál de esas dos que quedaron crees que puede hacer? ¿Creación de un imperio? ¿O territorio? No sé. ¿Seguro? Lee bien, mira lo que te pregunta. Es la A. Miren, la respuesta lo decía, se refiere a la creación de un imperio, el cual ejerce poder sobre la región conquistada. Imperialismo, acuérdense de eso. Ya vamos. Número 3, vamos Bruno. Vamos Bruno. Surgió en el siglo XIV. Colonialismo. Bien. Muy bien. Recuerden que el colonialismo surgió primero. Vamos, Danilo. ¿Cuál de los dos abarcó el reparto de África? A ver si se acuerda, Danilo. Imperialismo. A ver. Bien. ¿Cierto? El imperialismo fue el que abarcó el territorio de África. Ya, Bruno, vamos. Se enfocó en América. Colonialismo. Bien, ¿cierto? El colonialismo se enfocó en América. Ya, Danilo. Dominaron con una invasión física y militar directa del territorio. O sea, fueron ahí, viajaron, llegaron al lugar. ¿En qué proceso ocurrió eso? ¿En el imperialismo o en el colonialismo? La B. No, la A. Ya, a ver, se arrepintió en último momento. ¿Cuál pero apretó? La Hola, B. buenas noches, profe. Buenas noches, Martín. La B, pues Danilo, llegaron directo al territorio. Llegaron directo al territorio, acuérdense, en el colonialismo fue cuando viajaron. Ya, Bruno, ahora te toca de nuevo. Es una invasión indirecta, financiera, económica y comercial. ¿Cuál será? Colonialismo. A ver. El Impostor, imperialismo. no. Acuérdense, de manera indirecta, no llegaron al lugar. El imperialismo. Ya, pero bien, chicos, bien. Felicitaciones. Muy bien. Gracias por participar. Los Minions. Muchas gracias, profesora Beatriz, por el juego. Está súper entretenido. Y hay que estudiar un poquito más. Sí, les voy a mandar esta información igual con las respuestas ahí para que les sirva de estudio, ¿ya? Pero ahí tienen que reforzar un poquito más la lectura y vamos que se puede. Que tengan una muy buena clase. Muchas gracias. Ahora que terminamos la actividad de inicio, vamos a empezar de lleno el tema de esta clase, que es la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Vamos a ver un video donde nos van a explicar de forma bien rápida de qué se trató. Entonces, yo necesito que se fijen dentro del video en quiénes se enfrentan, por qué se origina, y luego generar una opinión propia de qué opinan de esta guerra. Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto bélico que duró desde 1914 hasta 1918 y se lo denominó la Gran Guerra. Se enfrentaron dos bloques de países, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se calcula que en ella perdieron la vida más de 20 millones de personas, entre ellos soldados y civiles. ¿Pero por qué se origina? Había varios países, tales como Alemania e Italia, que no estaban contentos con el reparto de las colonias en Asia y África ocurrido a fines del siglo XIX. También, a principios del siglo XX, los países europeos invirtieron muchísimo en la fabricación de armas para estar protegidos ante un posible enfrentamiento. Esto generó un clima tenso y de alerta entre todas las potencias. Había además una enorme competencia comercial entre las potencias de Europa, ya que se disputaban los países que les consumían, es decir, que les iban a comprar. Y como si todo esto fuera poco, existía una enorme rivalidad entre Alemania y Francia por terrenos que Alemania le había ganado en la guerra franco-prusiana. Entonces, en resumen, el clima era de tensión constante y generó el escenario para una guerra. ¿Y cómo estalla?
Vamos a dividir la guerra en 3 partes. Empecemos por la primera fase, ocurrida en 1914. En junio, asesinan al heredero del trono austrohúngaro en Serbia, el archiduque Francisco Fernando. Al mes siguiente, Austria le declara la guerra a Serbia. Y a partir de allí hubo varias declaraciones de guerra en simultáneo. Alemania le declara la guerra a Rusia y después a Francia, pero Reino Unido le declara la guerra a Alemania y los austrohúngaros a Rusia. Básicamente, había muchas declaraciones de guerra en simultáneo, y cada potencia empezó a mover sus tropas hasta territorios específicos, dando origen así a la segunda fase. Duró de 1915 a 1916 y se la conoció como Guerra de Trincheras. Fue una etapa muy sangrienta, pero sobre todo caracterizada por un equilibrio de poder muy claro entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero sobre fines de esta etapa, Italia se cambia de bando. Abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, influenciado por un tratado que le prometía muchísimos territorios. Y por último, la tercera fase, caracterizada por 2 puntos principales. Sale Rusia de la guerra, ya que ocurre allí la Revolución Rusa, y entra en guerra a Estados Unidos, fortaleciendo así a la Triple Entente. Fue un factor decisivo. Con Estados Unidos en su contra, la Triple Alianza se vio derrotada. Y entonces, los países derrotados son obligados a firmar el Tratado de Versalles, que les imponía muchos castigos y restricciones. Y fue justo ese tratado el que tiempo más tarde influenciaría otra gran guerra. Pero eso se los vamos a contar más adelante, en los siguientes videos de Tigmas. Adiós. Ya, de forma muy resumida, nuestro amigo argentino nos cuenta lo que fue la guerra y cuáles fueron sus causas, sus consecuencias, sus motivos de origen, qué provocó después. ¿Quiénes se enfrentan? La Triple Alianza y la Triple Entente, pues. Entente. Ya, muy bien, identificamos que existen 2 alianzas, entonces. ¿Cuáles países están dentro de esa alianza? Alemania y Francia. Alemania, Rusia, Rusia. Gran Bretaña, Ya, o sea, tenemos Y que la Entente tiene Italia. Gran Bretaña, Francia y Rusia, Alemania y el Imperio Italiano, algo así. tenemos que las mayores potencias de la época, algunas que se mantienen como potencia hoy en día, son las que van a participar. No son países pequeños, son países poderosos. ¿Por qué se enfrentan? ¿Por qué se origina esta guerra? Porque no Por el estaban de acuerdo con asesinato las de la colonias. archiduque y por las declaraciones de guerra. Tenemos que van a hacer múltiples cosas. Va a haber un ambiente de tensión. Entre ellos, que son países vecinos, van a ver que todos van a estar en una carrera armamentística, es decir, todos van a estar potenciando el ejército, tanto tecnológicamente como a nivel de soldados. Cada vez van a tener ejércitos más poderosos, lo cual obviamente genera miedo. Imagínense nosotros estuviéramos al tanto de que Argentina, Perú y Bolivia todos los años invierten mucho dinero en su ejército. Sería algo que temer, algo de qué preocuparnos, quizá en el futuro. Aparte de eso, tienen problemas de intereses. Como están en un sistema imperialista, van a pelear por los territorios. Y de hecho, no solo van a pelear por territorios fuera de Europa, también van a pelear dentro de Europa. Yo tuve la suerte una vez en mi vida de participar en un congreso de historia, donde vino un historiador francés, y le hicieron una pregunta que a mí jamás se me olvidó, que era, ¿qué pensaba él de la relación de los chilenos con los peruanos? ¿Cómo nos llevamos los chilenos con los peruanos, así en planos generales? Mal. Mal, ¿cierto? Y uno se puede remontar a la Guerra del Pacífico, procesos de independencia y todo eso para explicar por qué no nos llevamos tan bien. Y él dijo que para él la relación entre chileno y peruano era el equivalente a la relación entre alemanes y franceses. Y nos explicó que se pelearon siempre y se han peleado siempre por un territorio que está en la frontera entre ambos. Imagínense que en este momento es cuando se empiezan a pelear por esos territorios. Entonces, no hay buenas relaciones entre ellos. Finalmente, 2 personas, ¿qué opinan de la guerra? Yo opino que fue una gran guerra y muchos países, muchas muertes, mucho desastre. Más adelante vamos a ver, acá, bueno, en el video igual se veía, que eran más de 20 millones. Depende mucho del autor. Hay algunos que dicen que son un poco menos, otros dicen que son muchos más, porque cuentan también a los que desaparecieron en combate, porque no todos los cuerpos fueron encontrados, y los sitúan como en 30 millones. Para que nos hagamos una idea, es como que muere Chile completo. Esa fue la cantidad de gente que murió en esta guerra. Chile completo. No hubiera quedado ningún chileno.
Una persona más. Fue muy brutal, profe, aparte que fue la primera guerra donde se utilizaron armamento químico, el gas cloro, por ejemplo. Muy bien. Esta guerra marca pauta para lo que son las guerras de después y para las leyes de las guerras. Hoy en día se supone, porque uno sabe que puede que esto no se cumpla, no se pueden ocupar armas bioquímicas. Y es porque en esta guerra se dieron cuenta lo terribles que son. No solo afecta al ejército contrario, sino que también afecta a los civiles. Y se queda en la zona por mucho tiempo, causando muchas muertes, no solo humanas, también animales. Primera. ¿Quién puede leer este breve texto? Por favor. Profe, Lo escucho. la historia de la humanidad está llena de continuas guerras, conflictos entre dos o más bandos, que van cambiando el marco político y social en el mundo. Las guerras se producen por uno o más detonantes, lo que tendemos a llamar como causas de un conflicto. Es por ello que se hace indispensable conocer cada una de estas causas para poder entender las razones de la mayor guerra hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Muy buena lectura. Entonces, tenemos que dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial vamos a tener la radicalización del nacionalismo. ¿Quién sabe lo que es nacionalismo? Partamos por esa parte. ¿Ser del propio país? Ya va por ahí, es más o menos la idea. El nacionalismo es una corriente muy emocional que tiene que ver con generar apego de las personas de su nación. Es decir, que yo quiera mi nación y la ponga por sobre el resto. Que yo prefiera Chile, por ejemplo, por sobre Argentina. Y todos tenemos, en cierto grado, un nivel de nacionalismo. Pero cuando yo hablo de que se radicaliza, significa que ese sentimiento se vuelve extremo. Y al volverse extremo, se transforma en una justificación para yo imponer mi cultura a mi nación por sobre las otras. Mis necesidades están por sobre las de los demás. Se va a generar un desarrollo armamentístico exponencial, es decir, cada vez va a ser más grande y se va a innovar en las armas. Como nos decía el compañero anteriormente, se ocupan armas bioquímicas, pero también se va a inventar el lanzallamas, el tanque, los aeroplanos, es decir, mucha de la tecnología que hoy en día Los nace en misiles esta guerra. teledirigidos, profe. No, Los todavía no misiles. llegan ¿No? tan lejos como teledirigidos. Misiles quizás, pero teledirigidos no. Y esto va a contribuir a que haya un ambiente de tensión entre todos los países, porque todos van a estar al tanto de que cada vez hay más armas, hay más ejército. Y finalmente la expansión del imperialismo europeo. Esto va a llevar a conflictos entre distintos países, porque se van a disputar el mundo. Por ejemplo, Alemania va a estar muy molesta porque le tocan pocos territorios en África. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un mapa? África tenía poco, mientras que Francia, que es su gran enemigo en la época, tiene mucho. Entonces, eso va generando aún más tensión entre ambos. Esto va a llevar a que en 1882 se forme una alianza, que es la primera, que es la Triple Alianza, entre Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Y en respuesta a esto, en 1907, se forma la Triple Entente, que es el Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, aunque Estados Unidos, y vamos a hablar de que entra después a la guerra. Lejos de alejar el sentimiento de guerra y de tensión, esto genera aún más tensión, porque uno puede ver que los países se están preparando para ir a la guerra. Si yo no tengo aliados militares es porque en realidad no los necesito, pero si yo voy generando aliados, estoy diciéndole a todo el resto del mundo que yo me estoy preparando para pelear. Y con quién pelear y quién me va a ayudar para pelear. Durante la guerra va a haber una traición que tiene que ver con Italia. Dile que fui yo la traicionera. Italia va a hablar con la Triple Entente y la Triple Entente le va a ofrecer mediante tratado mucho más cosas de las que les ofrecía la Triple Alianza.
le van a prometer el mundo prácticamente, y eso va a hacer que los traicione. Durante la guerra, Rusia va a comenzar un proceso de revolución, y por ende se va a salir de la guerra. Y casi ya al final, cuando los poderes están muy equiparados, están muy igualados, va a entrar Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos se suma a la guerra? Siendo que es en Europa y ellos no tendrían por qué haberse metido ahí. Para adquirir poder, profe, para ser Justamente. potencia. Para liquidar a Alemania. Más que, piensen que en este momento Alemania no es la Alemania nazi esa que nos figuran como los malos de la película siempre. Acá todavía no existen los nazis. Estados Unidos entra, como nos decía Bruno, si no me equivoco, por poder. Sí, profe. Se dan cuenta de que esta guerra es tan importante que los que salgan victoriosos van a estar un pasito más adelante que el resto. Entonces ellos entran y entran en el momento justo, no entran al principio porque no generan el desgaste de los otros países. Estados Unidos va a ser el país que se ve más beneficiado de esta guerra. Los europeos van a salir muy perjudicados, van a tener muchas bajas, van a perder mucha economía, mientras que Estados Unidos casi va a ver solo beneficios de esto. En este ambiente de tensión, donde cualquier cosa era prácticamente una pelea, así como está en nuestro país hoy en día, cuando uno ve las peleas en el tránsito, que cualquier cosa es excusa para bajarse por un fierro y pegarle a una micro. Tenemos el detonante de esta guerra, que va a ser un asesinato de un archiduque que se llama Francisco Fernando. Una vez que se asesina a esta persona, los distintos países, las distintas alianzas van a comenzar, lo que decía el otro video, a declarar la guerra de forma ya casi irrisoria, porque era el declarar la guerra prácticamente a todo el mundo. Veamos cómo asesinaron al archiduque. No se preocupen, es una animación, no vamos a ver cómo lo asesinan realmente. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia a los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Čabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Čabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Gravić no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso. Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida al hospital era la avenida Apel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef, camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Apel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia.
Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Si se fijan, a veces son hechos que uno podría considerar pequeños, los que detonan cosas muy, muy grandes. Claro, acá igual estamos hablando de una persona que era heredero del trono, no era cualquier mundano, era alguien importante para Austria-Hungría. Sin embargo, yo creo que jamás se pensó que iba a generar una guerra tan grande, tan importante para el mundo. Yo creo que en la cabeza de esos terroristas, porque era un grupo terrorista, jamás pensaron lo que iban a provocar matándolo. La concha de tu madre, Dios mío, weón. Vamos a obviar el comentario que parece que se pegó en el dedo chico el pie. Tenemos que esta guerra va a tener ciertas características. Va a ser de gran extensión, es decir, va a abarcar mucho territorio, porque no solo se va a pelear en Europa, se va a pelear en muchos lugares del mundo. Incluso van a participar países como Japón. Va a ser de gran duración, va a durar mucho tiempo sin ser la guerra más larga. Hay guerras que son más largas, pero hay una gran diferencia. Antes, cuando estábamos hablando, no sé, 1600, 1700 hacia atrás, las guerras eran estacionales. Normalmente se hacía la guerra durante el verano y en los otros meses se descansaba. No porque se terminara la guerra, sino porque había que cosechar. Era como que peleábamos mientras teníamos tiempo y después que no teníamos el tiempo, porque necesitábamos generar alimentos, nos retirábamos. Se van a crear nuevas tecnologías bélicas, el lanzallamas, armas bioquímicas, que van a hacer mucho más sangriento el tema de la guerra. Va a ser mucho más cruel. Como les dije, hay personas que no se encontraron. Y no se encontraron porque cayeron al mar. No se encontraron porque no quedó nada del cuerpo. Y va a haber una gran movilización de soldados y muertes. Obviamente, estamos hablando de por lo menos 20 millones de muertes. Entre civiles y soldados se calcula que eran unos 17 millones de soldados solamente. ¿Qué consecuencias va a tener esta guerra? Va a tener 4 tipos de consecuencias: geopolíticas, económicas, ideológicas y de pérdidas humanas y materiales. Dentro de las geopolíticas, tenemos que van a desaparecer imperios. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el ruso. Se van a dividir. Yo creo que el ejemplo más sencillo ahí y con el que se podrían quedar es el de el austrohúngaro. ¿Qué países podrían haber salido de la división de ese imperio? Uno jugó hoy día en la Eurocopa. Dinamarca, Fíjate en el Bélgica, nombre. Bélgica. Austro. México. Rusia. Austro-húngaro. Véanlo como nombre completo. Austria, Hungría. De... Australia, profe. No, Australia está en otra parte. Austria. Vamos a escribir también en el chat. ¿Alemania? No, Alemania era otro país. Del Imperio Austrohúngaro van a salir 2 países que son importantes, que son Austria y Hungría. Y también van a aparecer nuevos países de la división de estos imperios, como pueden ver abajo, que son Hungría, Estonia, Finlandia, Polonia, Yugoslavia, etc. Van a aparecer varios países. Dentro de las consecuencias económicas, tenemos que se va a aumentar la brecha entre pobres y ricos. ¿Por qué creen ustedes que se va a aumentar esa brecha? ¿Por qué esta guerra podría haber provocado que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos? ¿Por tema de empleo, profe?
¿Ya? Le dieron más poder a los militares, el armamento. Relacionemos cosas. Tiene que ver con el empleo. ¿Qué pasa si yo aumento el ejército? ¿Qué pasa con esos hombres? ¿Están trabajando o no? Sí. No. ¿No hay mano de obra, profe? La mano de obra disminuye, Mm. ¿cierto? Yo podría decir ya, dentro del ejército igual se les entrega un sueldo, pero ¿qué pasa si ese hombre en realidad no vuelve nunca más? Acuérdense que eran 20 millones aproximados de muertes. ¿Qué pasa con esas familias? Quedan sin sustento. Se mueren de hambre. Acuérdense que también la mujer en este momento Herman. está obligada a salir a trabajar. Y los países se ven obligados a aceptar eso, porque mueren tal cantidad de hombres, que eran los que hasta ese momento trabajaban, que se fue necesario permitir la incursión de la mujer en el trabajo. No solo tiene que ver con la falta de mano de obra masculina, también tiene que ver con la cantidad de niños que van a quedar huérfanos y que por ende van a tener otro tipo de crianza. No los van a criar sus padres, van a quedar sin familia debido a la guerra. Y obviamente un huérfano tiene otras condiciones económicas, si es que no es adoptado. También vamos a tener consecuencias ideológicas. ¿Quién sabe lo que es el comunismo? Profe, ¿toda la comunidad es igual? ¿Algo así o no? Ya, tiene que ver con la igualdad. Muy bien ahí. Vamos súper bien. El comunismo plantea la igualdad. Miren, a grandes rasgos, el comunismo es una ideología que la propone Karl Marx, donde él habla de la lucha de clases. En la lucha de clases, él establece que toda la humanidad se ha configurado entre la lucha entre los pobres y los ricos. Y cómo los ricos van sometiendo a los pobres. Obviamente yo estoy parafraseando la teoría original. También plantea de que esta lucha de clases va a terminar con la victoria del proletariado, es decir, con la victoria de los pobres, del pueblo. Y que una vez que se genere esta victoria, se va a generar un sistema de igualdad, donde todos somos iguales y tenemos el mismo acceso a todos los recursos. No hay nadie por sobre otro. Va a haber un país que va a tomar esta ideología y va a generar una revolución en la época. ¿Qué país podría haber sido? Que se salía de la guerra. Rusia, ¿o no? Rusia. Rusia, profe. Rusia va a generar su revolución en torno a la ideología del comunismo. Entonces va a comenzar a expandirlo. A medida que expande el comunismo, no solo dentro de su territorio, va a buscar expandirlo a otros territorios. ¿Qué genera eso? Conflicto con los demás países, porque va a querer transformarlo al comunismo. Y van a surgir nuevas ideologías, como son el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Ambas, yo creo que generan rechazo hoy en día cuando la gente las nombra. De hecho, es un insulto fascista en Chile hoy en día. No lo voy a decir tal como lo decimos nosotros, pero ya saben a lo que voy. También van a existir una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Se estima una cantidad sobre los 17 millones de muertes en la guerra. Si yo le sumo las muertes de civiles y los desaparecidos, llegamos a sobre 20, sobre 30 según algunos autores. Y una gran cantidad de población va a verse afectada por enfermedades discapacitantes. No solo me estoy refiriendo a que perdieran un brazo o una pierna, estoy refiriendo a que muchos quedaron sordos y ciegos. Y se debe sumar la cantidad de gente, de niños, de niñas que van a quedar huérfanos. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo. Muchas gracias, Bastián. No, profe, ninguna duda. Es triste, profe, la historia. Triste. Pero por lo mismo hay que entenderla y saber por qué pasó. Sí. Porque así cuando uno ve que se están repitiendo las cosas, puede tratar de evitar.
tenemos que dentro de estas consecuencias, al igual que como hubo un detonante de la guerra, va a haber una acción que va a ser sumamente importante porque luego va a provocar y va a ser causa de la Segunda Guerra Mundial. Es más, yo les podría decir que este tratado también ayudó a que existieran los nazis. Vamos a ver un video, más o menos, que nos explica la firma del Tratado de Versalles. Líderes de las potencias aliadas y asociadas. Este tratado es simplemente una continuación de la guerra. Hable más alto, aquí no le oímos. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. ¿Qué le había dicho? La vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable. La única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo. Y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra postura. ¿Puede hablar más alto? No le oigo bien. Esto es vergonzoso. Ante la increíble injusticia de las condiciones, ¡Hable más alto! el gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. ¿Cómo creen que quedaron los alemanes después de que los obligaron a firmar eso? Enojados. Súper mal. Quedaron con una espinita. Quedaron pobres, profe, como Ya que perdieron no sus le colonias. quedó. Le quitaron mucho. ¿Ustedes consideran que es justo que se le indicara a Alemania como el único culpable? Yo creo que no. No, o sea, No, hay pelea. porque también Fueron los que Italia iniciaron, también pero tuvo hubieron que más. dio vuelta la camiseta. Este tratado puede haber hecho que los alemanes se mantuvieran enojados y molestos durante mucho tiempo. Sí. Sí. De hecho, va a ser una de las cosas que toma Hitler para instaurar lo que es el nazismo, y también va a ser una de las causas que va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Si se fijan, que es un tratado firmado en el 1919, donde a Alemania se le trata como si fuera la única culpable, y se le van a exigir hartas cosas. La pérdida de todas sus colonias para ser repartida entre los vencedores, es decir, ya deja de ser un país imperialista.
porque le quitan los territorios que había logrado obtener. Debe devolver Alsacia y Lorena a Francia, es decir, el terreno que le había logrado quitar en una guerra, se lo debe devolver a Francia. Va a tener que pagar indemnizaciones de guerra a todos los aliados, vencedores, y en especial a Francia. Y además va a tener que entregar su armamento y van a tener que disminuir su cuota militar, es decir, no se les va a permitir tener un ejército muy grande. No pueden pasar de una cierta cantidad de soldados y de armas. ¿Creen que los alemanes cumplieron con el tratado? No, No. por eso No. hubo la Segunda Guerra No todo, Mundial. yo creo. En cuanto al pago de indemnizaciones y ese tipo de cosas, claro que lo fueron haciendo, para no despertar sospechas, pero en el caso militar, ellos se siguieron armando. Y es más, generaron aún nuevas tecnologías para poder ir a la guerra de nuevo. ¿Cuáles fueron entonces las causas de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Ese es el Francisco. detonante. Ah, No está mal. Ese es el detonante. Pero ¿cuál podrían ser las tres que vimos en el esquema? Que muchos niños quedaron huérfanos. Esa es consecuencia, no causa. La constante pelea por territorio entre Alemania y Francia. Ya, el imperialismo, bien. Y la pelea entre Austro-Hungría y Serbia por el territorio que Austro-Hungría le había quitado a Serbia. Los conflictos geopolíticos, bien. Falta uno. Yo le dije que era algo más emocional, que tiene que ver con la palabra nación. nacionalismo. La radicalización del nacionalismo, es decir, cuando lo llevaron al extremo. Esta parte es pregunta de prueba. Entonces, cuando tengan el PPT, esta última diapo de memoria, no se les puede olvidar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que yo le dije, profe, que muchos Pérdida de niños muerte. quedaron huérfanos. Ya. Económicos también. Estaba ayudando. Pérdida económica, pérdida humana. Faltan Pérdida dos. humana. De territorio, ¿no? Geopolíticas. Geopolíticas, bien. O sea, hay imperios que desaparecen y hay países que aparecen. Falta una. Consecuencias geopolíticas, consecuencias económicas, pérdida humana. Falta una. Ideológicas. Ideológicas, muy bien. Buena memoria ahí. Tengo anotado, profe. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. De todas estas, ¿cuál creen ustedes que es la consecuencia más importante? Pérdidas humanas para mí. Las pérdidas humanas, profe. ¿Por qué? Porque mucha gente muchos niños quedaron huérfanos, no había falta de dinero, falta de alimento, la destrucción. Obviamente, si uno hace un análisis frío, yo equipararía todas las consecuencias, porque todas te llevan a lo que es el mundo después. Provocan la Segunda Guerra Mundial, entre ambas guerras le dan una nueva forma al mundo, pero si uno va por el lado valórico y humano, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una guerra que no debería volver a repetirse. ¿Quién puede leer el texto? Elijo yo entonces. Yo, profe, yo le leo. Ya. Gracias. Entre el 1914 y el 1918, el mundo vivió una guerra a una escala que jamás se había conocido en la historia de la humanidad.
quienes la vieron fueron plenamente conscientes de que no se trataba de una guerra como las anteriores. A su término se le llamó la Gran Guerra, aunque hoy la conocemos como la Primera Guerra Mundial. En 1918, pocos podían imaginar que apenas 30 años después se iban a repetir, a una escala aún más salvaje, los horrores vividos. Hoy sabemos que la Gran Guerra fue solo la Primera Guerra Mundial, que hubo una Segunda Guerra Mundial y que nadie puede asegurar que en los libros de historia del futuro no haya que dejar espacio en una tercera. Muchas gracias. Si ves la imagen de al lado, esos cementerios en Europa existen por montones y son tumbas de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Fíjense la cantidad de cruces, y eso aquí es un cuadradito chiquitito, ahí en esa zona. ¿Cuántas personas, cuántas familias fueron destruidas por una guerra? Ellos le pusieron la Gran Guerra porque jamás pensaron, tal como dice el texto ahí, de que iba a haber una segunda. Y si me preguntan a mí, hemos estado a punto de estar en la tercera varias veces. De hecho, hoy en día, yo creo que están las condiciones dadas también de detención en el mundo para que exista una tercera. Lo cual obviamente es nefasto, porque al final pelean por intereses económicos por sobre intereses humanos. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que sería más catastrófico una tercera guerra mundial hoy en día con toda la tecnología que hay, profe. Completa y absolutamente de acuerdo. Sí, no sé en qué país están creando o crearon robots en los cuales pueden disparar. Profe, eso es... ¿Puede haber una guerra con China y Estados Unidos? Yo creo, ¿no? ¿Alguna duda sobre la clase hasta aquí? ¿No? Entonces hemos llegado hasta el final. Muchas gracias a todos por participar. Dime, Bastián. ¿Levantaste la mano? ¿No? No, que